Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa el momento en que estén viendo este video. Bienvenidos a una lección más de VideoJars. El día de hoy vamos a terminar nuestro repaso de todos los temas de mecánica de materiales necesarios para poder ahora sí entrar de lleno a la materia de introducción al diseño. Para eso, además de los 4 tipos de cargas que ya vimos, carga axial, torsión, flexión y cortante transversal, también vamos a analizar lo que ocurre con los recipientes a presión de pared delgada. Esta suposición de pared delgada ocurre cuando la lámina con la que se hace el recipiente tiene un espesor mucho menor al radio del mismo, ¿no? Del cilindro o de la esfera, que a continuación vamos a ver. Estos recipientes se encuentran mucho en contenedores de gas o de cualquier otro tipo de fluido y se presurizan usualmente para mantenerlos dentro o bien para conservarlos. Aquí, por ejemplo, tenemos una estructura básica de un recipiente a presión de tipo cilíndrico. Este recipiente a presión cilíndrico tiene 2 componentes que reaccionan a la presión interna, que sirven de reacción a la presión interna a la que está sometido el recipiente como tal, ¿no? Vean ustedes, aquí yo estoy representando de manera interna la presión, y usualmente esta presión se debe a un choque de las moléculas del fluido contra las paredes sólidas del recipiente. Esa es la manifestación externa o macroscópica de esos choques, ¿no? Entonces, este recipiente cilíndrico, como ya dije, va a tener 2 componentes. Una que va hacia lo largo del cilindro y otra que ocurre de manera circunferencial. Son 2 componentes de esfuerzo normal. Veamos pues que si nosotros hacemos los cortes necesarios para que pueda yo obtener los esfuerzos correspondientes, vamos a tener las componentes que estamos buscando. Plano vertical. ¿Qué pasaría si lo cortáramos de frente? Ok. Si lo cortamos de frente, vamos a tener de un lado estas 2 paredes que representan el espesor de la carcasa. Aquí estoy exagerando para facilitar la visualización. Toda esta parte de aquí representa la superficie, representa el interior del cilindro. Aquí mismo nosotros tenemos el círculo ya recortado. Aquí está la parte interna y bueno, a esto yo quería llegar. Por un lado, aquí tenemos una presión que está entrando hacia o que va hacia el recipiente y 2 esfuerzos de tensión que salen de él. Vean ustedes que estos esfuerzos de tensión van a ocurrir perpendiculares al círculo, de tal manera que aquí yo tendría lo que se conoce como el esfuerzo radial o circunferencial. Para cuestiones de nomenclatura, este esfuerzo recibe de hecho varios nombres. Puede recibir el nombre de esfuerzo transversal, esfuerzo circunferencial o bien esfuerzo radial. En inglés recibe el nombre de hoop, esfuerzo de aro, precisamente porque es el que se va dando a lo largo del aro. Son 2 esfuerzos, uno que va longitudinal, prácticamente en la dirección axial, no es un esfuerzo axial, pero en la dirección del eje principal del cilindro, y otra que va en torno al perímetro. De tal manera que si este sigma r recorre toda su trayectoria, va a describir el perímetro de ese cilindro, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar a equilibrar esto, y para eso vamos a meter todas las dimensiones correspondientes del cilindro. No se olviden, no deja de ser un diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos un espesor, aquí tenemos otro espesor. Sabemos que esta distancia tiene que ser igual al diámetro, que abarca 2 veces el radio, ¿no? Y es aquí donde yo voy ahora sí a obtener el equilibrio entre la región de la cáscara, representada por esta región que estoy pintando de color azul o cian, y por el otro lado tengo el interior del cilindro, representado por la fuerza ejercida por la presión. Entonces aquí
Pintamos todo esto y vean ustedes que existe un equilibrio en la dirección R. Este equilibrio lo podemos representar así. Sumatoria de fuerzas en la dirección radial igual a 0, positivo a tensión. Entonces por un lado tenemos sigma R por T por L, que es el área de una de las regiones azules, pero como son 2, esto se multiplica por 2. Y por el otro lado la presión está comprimiendo y vamos a poner menos P multiplicado por el área, que sería 2R de altura, y L, que sería la base. Aquí podemos poner 2RL. Y finalmente, pues, fuerza por área por un lado, fuerza por área del otro, se igualan a 0. Luego, podemos ver que ambos lados de la ecuación se pueden dividir entre 1 sobre 2L. Primero, porque los términos todos tienen 2 y L. Segundo, porque del otro lado tenemos un 0, así que no nos afecta. Y tercero, el valor de 2L no es 0, por lo tanto no hay riesgo de división entre 0. Simplificando esto me queda sigma R por T menos P por L igual a 0. Y acá pues no queda más que despejar para sigma R y obtener, aquí me equivoqué otra vez. Esta acá no es L, sino R. Entonces aquí tenemos PR y acá queda T. Y esta sería la ecuación para el esfuerzo radial en la pared de un cilindro, de un recipiente cilíndrico delgado sometido a presión. Tomando en cuenta que el espesor de la pared, esto es algo que debemos de suponer, el espesor de la pared es mucho menor que 10 veces el valor de su radio. Con esta suposición nosotros podemos usar estas fórmulas sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago un corte longitudinal o un corte transversal para ver la sección longitudinal? En este caso yo vería prácticamente el aro rebanado, ¿no? Entonces aquí está el aro y en torno a este aro yo voy a tener un esfuerzo longitudinal. Este esfuerzo pues va a darse a lo largo de todo el perímetro. Yo lo estoy representando de manera distribuida y al final este esfuerzo pues se tiene que multiplicar por el área donde está actuando, que en este caso lo podemos denotar de color verde, ¿no? Nomás para ir ilustrando cómo se va generando esa fuerza. Por el otro lado tenemos la presión, pero ahora esta presión va entrando en esta dirección. Acuérdense que la presión cambia, no importa en qué dirección se esté aplicando, lo que importa es su magnitud, ¿no? Por eso la presión no se puede denominar un vector, a diferencia de la fuerza. Con esto vamos a hacer el otro equilibrio, que sería sumatoria de fuerzas a lo largo de la longitud igual a 0. A la derecha lo voy a poner positivo porque es donde está ejecutando la tensión y la compresión es hacia el otro lado. Tomen en cuenta que este segundo diagrama de cuerpo libre viene generado por realizar una sección ahora en este otro plano, ¿no? Entonces el plano de corte ahora va a ser este que estoy pintando de color verde, ¿no? Bien, vámonos para abajo y aquí nosotros vamos a encontrar la otra componente de esfuerzo. Primero, la presión va a estar actuando sobre esta área circular de radio R, donde R es el radio interno. Sabemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Para el caso del área verde, como el espesor es muy pequeño, para dejar la fórmula más simplificada, nosotros podemos a este esfuerzo longitudinal multiplicarlo por el perímetro y ese perímetro multiplicarlo por el espesor. Bien. Y eso ya nos daría un valor con una aproximación bastante buena del área de la región circular verde. La otra sería pues obviamente una corona circular, decir ok, pues el área de la parte verde, uno podría decir, pues esto es pi por radio externo menos radio interno elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, sabemos que el radio interno es igual al radio externo menos el espesor. Eso es algo ya conocido, ¿no? Entonces, aquí podemos poner, para dejarlo todo en términos del radio interno,
Yo esto lo despejo y me queda radio interno más T. Y esto finalmente le resto el radio interno, ¿no? Y pues todo esto se le va al cuadrado, no hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, aquí... no más que aquí esta fórmula la metí mal. Una disculpa. Es esto al cuadrado menos esto al cuadrado, sí. Ok, ahora, con esto tenemos que el radio externo es igual al radio interno más T elevado al cuadrado menos radio interno al cuadrado. Bien, continuemos. Esto se desarrolla y pues el binomio al cuadrado. El cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado y le restamos el primero y le restamos este que ya venía de antes, ¿no? Naturalmente uno puede notar que estos dos se van a cancelar y finalmente aquí nosotros vamos a tener pi por 2RIT más t al cuadrado. Sabiendo que el radio es mucho mayor que t, podemos decir que RIT es mucho mayor que t cuadrado. De tal manera que este término se vuelve despreciable. Y esto finalmente nos va a dar 2pi por RI por t. Y 2pi por radio es el perímetro del círculo. Con esto nosotros hemos comprobado que aproximadamente el área de esa región circular es perímetro por t, porque la t es un valor tan chico que este término que me queda aquí no me va a afectar mucho. Al contrario, puede hacer menos prácticos los cálculos. Entonces vamos a desarrollar esto. El perímetro es igual a 2pi por r, no es necesario poner subíndices porque ya la r la definimos como el radio interno, ¿no? Y finalmente pues nos queda despejar para sigma L. Veamos qué factores comunes tenemos. Se va pi, se puede ir una r y ya, no se va a ir nada más. Entonces, aquí tenemos 2 veces sigma L por t y del otro lado se va a ir p por r. Y finalmente encontramos que el esfuerzo axial o longitudinal es p por r sobre 2t. Y ahí están las dos formulaciones, ¿no? Para el esfuerzo radial, p por r entre t. Para el esfuerzo longitudinal, p por r entre 2t. Naturalmente, en un cilindro, uno pues puede concluir que el esfuerzo radial es 2 veces el esfuerzo longitudinal. Y con esto queda la demostración de las dos componentes de esfuerzo que se están dando, ¿no? Por un lado, la componente radial, transversal o circunferencial, y por el otro lado, sigma L, que era la componente axial o longitudinal. Muy bien. Ahora, tras haber trabajado esta teoría, vamos a realizar una serie de problemas. No sin antes hacer una sencilla observación, ya que no solamente voy a trabajar con recipientes, en este tema sí, son cilíndricos solamente, ¿no? Ya en una lección pronta voy a abrir el tema específico para mecánica de materiales y ahí yo voy a estar grabando también para recipientes esféricos. En este caso solamente vamos a trabajar los recipientes cilíndricos, ¿no? Bien, vamos a trabajar entonces el siguiente problema. Vamos a ilustrarlo. Por cierto, no solamente vamos a diseñar la carcasa del cilindro, sino vamos a estar diseñando también las conexiones más comunes que se dan en los recipientes a presión. Conexiones no permanentes, como es el caso de tornillería, y conexiones más permanentes como es la soldadura, ¿no? Y vamos a hacer el diseño correspondiente. Empecemos con el problema 26, que nos dice que 50 remaches de 100 milímetros de diámetro se usan para sujetar 2 tapaderas en cada extremo de un cilindro de 1000 milímetros de diámetro, como se muestra en la figura de abajo. La pared del cilindro tiene 10 milímetros de espesor y la presión del gas ejercida por el gas es de 200 kilopascales. Determine los esfuerzos circunferencial, radial y longitudinal axial del cilindro, así como el esfuerzo cortante de cada remache. Aquí es donde vuelvo a recomendar
el procedimiento de datos, incógnitas, suposiciones, diagramas, ecuaciones y solución, que aplica bastante bien. Entonces, primero identifiquemos todos los datos. Nos está diciendo que tenemos 50 remaches. Cada remache tiene el diámetro de 10 milímetros y luego nos está diciendo que el radio de la tapadera, el diámetro de la tapadera es de 1000 milímetros. Vamos a suponer que este diámetro es interno para simplificar los cálculos. Luego nos está diciendo que la pared del cilindro tiene 10 milímetros de espesor, al igual que el diámetro de los remaches. También sabemos que la R va a ser de 500, ¿no? No olvidemos eso. La presión interna, 200 kilopascales. Pasándolo a megapascales, esto es 0.2. Es una conversión relativamente sencilla, nada más recorrer el punto. Y finalmente en la segunda parte del problema nos piden hallar el sigma L, nos piden hallar el sigma R y finalmente el esfuerzo cortante en cada remache. Ahorita vamos a ver por qué es cortante y cómo se puede calcular. Vamos a empezar con las consecuencias directas de la teoría. En este caso vamos obviamente a suponer que la pared del cilindro es delgada, ¿no? Muy bien. Ahora, para el análisis vamos a empezar con, uno podría pensar, pues esto es un formulazo y de alguna manera sí es una aplicación directa de las fórmulas, pero hay que saber lo que uno está haciendo, ¿no? Por ejemplo, el esfuerzo longitudinal dijimos que es PR sobre 2T. Aquí yo puedo poner un pequeño diagrama de nuestro cilindro. El cilindro, como pueden ver, está acostado. Y pues en cualquier punto de mi cilindro yo tendría un estado de esfuerzos en el cual por un lado tengo una componente longitudinal o axial que va a lo largo del eje del cilindro y otra que va a lo largo del perímetro. Es aquí donde yo considero que es muy importante demostrar las ecuaciones de dónde salen, lo importante que es demostrar de dónde salen las ecuaciones, porque nos da una mejor intuición de qué significa cada variable. Entonces, sustituimos la presión, esta ya nos la está dando directamente el problema, es de 0.2 megapascales. El radio es el radio interno, ojo, de este cilindro. Dijimos que era 500 milímetros. Y esto se divide entre 2 veces el espesor de la capa, que en este caso es de 10. Esto implica una sustitución directa. Y para eso nos hace falta solamente usar la calculadora. 0.2 por 500 dividido entre 2 por 10. Esto va a dar un valor de 5 megapascales de esfuerzo longitudinal. 0.2 también puede interpretarse como la quinta parte de algo. La quinta parte de 500 es 100, entre 10 es 10 y entre 2 es 5. Y esta es parte de la respuesta que nos pide el problema. Después, para la componente radial, sabemos que esta componente radial es 2 veces la componente longitudinal. También pueden volver a hacer la fórmula de PRT. Cualquiera de las dos les va a dar un resultado de 10 megapascales. Y uno diría, pues fácil. Ya tenemos ya hemos diseñado la pared. Ahora vamos a ver qué pasa con los tornillos, o los remaches en este caso. Eso no viene en la teoría, pero aquí lo que se puede hacer es una sección a través de donde está el remachado. Y de alguna manera uno podría ver que a lo largo del perímetro yo voy a tener lo siguiente. Vamos a hacer el dibujo. Aquí yo tengo, bueno, voy a usar otro color. Aquí yo tengo la pared externa. Luego aquí viene la pared interna. Mucha atención en cómo están configurados los tornillos. Los tornillos están configurados de esta forma. Están así. Yo no voy a poner todos, ¿verdad? Pero para simbolizarlo, aquí voy a poner unos puntos. Sé que hay 50 remaches. Estos remaches van a estar equilibrando la presión también. Vemos que aquí hay una presión que está
afectándome el interior del cilindro. Este es un equilibrio también muy parecido al que hicimos que hicimos al momento de equilibrar, ¿no? Por lo tanto, también ahí es donde nos da una intuición de lo que podemos hacer para analizar estos tornillos. Por otro lado, por la forma en cómo están los tornillos, debe haber una componente de fuerza que reaccione a la presión. Pero esta componente va a tener que ir así, ¿no? Y al ir así, lo que podemos ver es que esa componente va a tender a rasgar los tornillos. Por lo tanto, yo puedo hacer una sumatoria de fuerzas. Y esa sumatoria de fuerzas puede ser de la siguiente manera. Sumatoria de fuerzas, lo voy a poner positivo a la derecha, igual a 0, por la manera en cómo está hecho ese corte, ¿no? Bien, ahora, puesto esto, por un lado tenemos la presión que está actuando sobre el área interna del cilindro, que como ya dijimos, esto se representa por pi por radio cuadrado. Para la fuerza de cada remache, yo lo voy a denotar así. Yo tengo la fuerza de un remache, y esa fuerza de cada remache pues tiene que multiplicarse por 50 para que esto quede equilibrado, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide el problema? Nos pide el esfuerzo cortante en los remaches. Bien, para eso yo necesito visualizar algo más. Viendo cómo está anclado el remache al recipiente, ustedes pueden ver que el remache va a tener también una sección transversal circular. Aquí nosotros tenemos este remache y aquí tenemos la superficie circular. Por este lado yo tengo la fuerza radial que va a terminar cortándome o rasgándome ese tornillo o ese remache, ¿no? Bien. De la mecánica de materiales básica sabemos que tau es igual a fuerza sobre área, que en este caso sería el área de la sección circular. Y ahora sí, adaptando esta ecuación que tengo acá, yo sé entonces que la fuerza de cada remache tiene que ser igual a tau del remache por área circular de ese mismo. El remache va a tener su diámetro, que el problema ya también nos están dando. Ahora sí, veamos. Esto nos va a quedar entonces menos P por pi por radio al cuadrado más 50. Y ahora sabemos que la fuerza del remache es igual a tau del remache, que es lo que quiero encontrar, por el área de sección transversal de ese remache. De dicho remache nos están dando en el problema su diámetro. Sabemos que el área de un círculo dado conocido su diámetro es pi dividido entre 4 por diámetro del remache elevado al cuadrado. Y esto a su vez es igual a 0. Entonces, vean ustedes aquí que, por ejemplo, antes de despejar, el valor de pi ya se puede cancelar. ¿Qué necesitamos despejar? Tau. ¿Para qué necesitamos despejar? Tau r. Entonces, hagamos dicha operación. Tau r va a ser igual a p por r al cuadrado. Y lo que está multiplicando tau r, pues se va de este otro lado. 50 entre 4, si no me equivoco, eso tiene que ser 12.5. Y de este otro lado vamos a tener diámetro del remache elevado al cuadrado. Entonces, esto nos va a permitir finalmente calcular el esfuerzo que se está ejerciendo en cada uno de los remaches. Por ejemplo, la presión es 0.2 megapascales. Luego, el radio del tanque o del recipiente cilíndrico es 500 y el del remache es 10, ¿no? Entonces, el radio aquí es 500 y acá voy a tener 12.5 por diámetro del remache, que dijimos que es 10, ¿no? Con estas operaciones vamos a encontrar finalmente el esfuerzo cortante. En este caso metemos esto acá y tenemos 0.2 por 500 elevado al cuadrado. Esto lo dividimos entre 12.5 y lo podemos dividir también entre 10 al cuadrado. Esto me queda un esfuerzo
de 40 megapascales. Y esto sería ya la parte final de este problema. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que este problema se hizo de la manera correcta? Después de todo, no es un problema muy complicado, pero siempre queremos estar seguros de haber hecho lo correcto. Nos vamos entonces a MDSolids. Y en MDSolids hay una sección que se llama Pressure Vessels, o recipientes a presión en inglés. Aquí vean ustedes que yo ya puedo meter algunos datos con los que nos hemos estado familiarizando en esta lección. El sistema de unidades está en métrico, esto lo ponemos en milímetros y esto lo podemos dejar en kilopascales. El radio interno, ya dijimos que es 500. El espesor de pared es 10 y la presión es 200 kilopascales, ¿no? De tal manera que el esfuerzo en megapascales va a ser el siguiente. El esfuerzo circunferencial es de 10 megapascales, mientras que el axial o longitudinal es de 5. Justamente lo que habíamos obtenido acá, ¿no? Ahora, la desventaja es que este programa no tiene para comprobar el tema de los tornillos. Y pues aquí lo que vamos a tener que hacer es escribir un pequeño programa de Excel, no es muy complicado, donde simplemente vayamos metiendo, lo podemos también guardar. En este caso lo voy a guardar en el escritorio, ustedes lo pueden guardar en cualquier parte que consideren conveniente y le vamos a poner comprobación rematches, ¿no? Y aquí lo que podemos hacer es ir poniendo todos los datos que necesitamos del problema de rematches. Nos podemos basar en esta fórmula, ¿no? Tenemos 50 rematches, tenemos el radio del recipiente que está en 500 milímetros. ¿Qué otro dato necesitamos? El diámetro de los rematches, también en milímetros. Y pues con esto ya podemos resolver el problema. Vamos a basarnos en esta ecuación. Ojo que este 12.5 sale de 50 entre 4. Entonces podemos subir el 4 y vamos a obtener finalmente que el esfuerzo, van a ver ahorita que lo estoy poniendo así porque puede ser normal o cortante dependiendo de cómo estén colocados esos tornillos. Y pues esto lo voy a dejar en megapascales. Vamos a poner 4 por la presión, que por cierto la presión no la he colocado. Por congruencia en unidades, esto también la voy a tener que dejar en megapascales, nomás que aquí no se deja. Ya se dejó. Y presión, ¿no? La presión es 0.2. Y aquí ya podemos poner, el 12.5 es N entre 4, por lo que hay un 4 que se va para arriba, una P por la R, que la R pues es el radio del recipiente. Y todo esto lo vamos a multiplicar por N, que se queda abajo, por diámetro elevado al cuadrado. Y pues aquí encontramos que algo no salió muy bien. Ah, no, claro. Este va al cuadrado, ¿no? 40. Bien. Lo que nos va a servir esto para más adelante es para otro problema que viene a continuación. Y con eso vamos a comprobar que el problema anterior y el siguiente están en lo correcto, ¿no? Y pues para ir entendiendo mejor lo que está ocurriendo, vamos a atacar este problema, que es el 27. Y dice, la tapa del tanque de la figura se fija en las bridas con tornillos de 1 pulgada de diámetro. El tanque es de lámina metálica de media pulgada de espesor y puede soportar un esfuerzo anular máximo de 24 kSI, circunferencial o radial, ¿no? El esfuerzo normal de los tornillos debe delimitarse a 60 kSI en tensión. Si se desea mantener una presión de 500 psi al interior del tanque, encuentre el número mínimo de tornillos requerido, así como el diámetro requerido para el tanque. De alguna manera, este problema es el mismo que el anterior, pero pidiéndonos cosas diferentes, ¿no? Ahora, con esto vamos a comenzar. ¿Qué datos nos está dando el problema? La tapa del tanque se fija
Son las bridas, el tanque, tornillos, ok, entonces diámetro de los tornillos es de 1 pulgada. El espesor de la lámina es de media de espesor. Y puede soportar un esfuerzo anular máximo de 24 kS. El esfuerzo normal en los tornillos debe limitarse a 60 kS. Atención. Ahora los tornillos no están de manera perpendicular, están completamente paralelos. Por lo tanto, ahora las tapas lo que van a tender a hacer sobre los tornillos no es a rasgarlas, sino la tapa va a luchar por presión contra el tornillo para querer abrirlo, ¿no? Por lo que el esfuerzo aquí va a tender a ser normal. Por eso dice aquí que es normal. La presión interna del tanque se debe mantener a 500 psi. Todo esto está en sistema inglés. Y bueno, ¿qué nos pide el problema? Nos pide el valor de N. Y luego también nos pide el diámetro requerido para el tanque. Ok. Igual, podemos suponer el tanque es de pared delgada. Ahora sí, veamos entonces que, pues yo creo que lo más nos pide el radio de la tapa, el radio, perdón, del tanque, y aquí nosotros tenemos este condicionante, sigma R. El esfuerzo radial, anular, circunferencial, tangencial, sigma R, es PR sobre T. Entonces, de aquí podemos sacar D, porque sabemos que R es la mitad de D. Por lo tanto, despejemos para R. R es igual a sigma R por T, pasas la T y divides la P, ¿no? Sigma R, ¿a cuánto es igual? 24 o 24.000 psi. El espesor es de media pulgada. Y finalmente la presión de 500 también psi, ¿no? Aquí es lo importante de convertir porque nos permite hacer la cancelación directa de unidades. Ahora, resolviendo, encontramos que el radio interno de este tiene que estar limitado a 24. Sería de 24 pulgadas, ¿no? Muy bien. Y esto queda para la segunda parte del problema. Ahora nos pide que trabajemos el tema de los tornillos. Muy parecido para la parte anterior, ¿no? Esta figura ya nos permite visualizar mejor lo que está ocurriendo. Tengo, por ejemplo, la superficie externa de la tapa, la superficie interna de la misma, y pues obviamente los tornillos que están tratando de impedir que éstas se separen. Ahorita voy a poner un valor. Ahorita pues no sé cuántos tornillos tengo, lo estoy poniendo de manera representativa. Y cada uno de estos tornillos va a estar ejerciendo una fuerza, ¿no? Le vamos a llamar Ft. Y pues obviamente esos tornillos, la fuerza total la voy a multiplicar por N. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas del tornillo tiene que ser igual a 0. La dirección axial así. Entonces yo tengo N tornillos ejerciendo una fuerza T. Y que deben de contrarrestar la presión interna del tanque. Acuérdense que pues este es el área interna del tanque, ¿no? Y pues el área interna del tanque ya sabemos que es pi por radio cuadrado. Pi por radio cuadrado y esto se multiplica por P. Y todo esto multiplicado por 0. Queremos encontrar la N. ¿Conocemos las fuerzas internas del tornillo? No. Pero sabemos que fuerza es igual a esfuerzo normal multiplicado por el área. En este caso, para distinguirla del área, vamos a usar otro color. Básicamente el área de cada tornillo, ¿no? Y para el área de cada tornillo, pues yo tengo su diámetro. Entonces aquí yo tengo la N. La fuerza pues es sigma T, como ya dijimos. Y el área del tornillo, vamos a suponer que es circular. Y nos están dando un diámetro de 60 kS. Ah, no, mentira. Una pulgada, perdón. Una pulgada de diámetro. Entonces aquí vamos a poner pi por diámetro T elevado al cuadrado dividido entre 4, ¿no?
y del otro lado ya podemos dejar esto así. La expresión prácticamente ya está lista para ser despejada. Aquí también podemos ver que podemos cancelar algunas cosas como los pis. Y pues nada más. Ahora, ojo que lo que debemos de despejar es para n. Entonces aquí tenemos n y el pi está cancelado. Tenemos la presión por radio al cuadrado. Luego, este 4 lo puedo pasar multiplicando, mientras que el sigma t y el diámetro del tornillo al cuadrado los puedo pasar dividiendo. Es un despeje directo, ¿no? Y ahora sí, vamos a empezar a sustituir 4 por la presión interna que dijimos que es de 500, de 500 P6. Lo dejamos aquí. El radio del cilindro, como lo encontramos en el inciso anterior, es de 24 pulgadas. Eso se eleva al cuadrado. Y acá abajo tenemos la máxima resistencia del tornillo. No nos pide ningún factor de seguridad, por lo tanto podemos tomar directamente el 60.000. Ojo, porque hay que pasar todo a P6, 60.000. Y finalmente, esto a su vez hay que multiplicarlo por el diámetro del tornillo, que en este caso es igual a 1 pulgada, ¿no? Bien, esto se eleva al cuadrado. Naturalmente las unidades se cancelan, ya que n debe de ser un valor adimensional. Y pues con esto, finalmente, vamos a obtener el número de tornillos requerido. Vamos a multiplicar 4 por 500 por 24 elevado al cuadrado. Y esto se divide entre, paréntesis, 60.000. Por 1 al cuadrado, pues es 60.000. Y esto nos dice que requiere 19.2 tornillos, ¿no? Usualmente esto se redondea a la cifra de arriba más cercana, o sea, 20 tornillos. Siendo esta la respuesta requerida. Sí, porque pues los tornillos te los dan por enteros, no te dan los tornillos cortados, no tiene sentido, tienes que manejar y no lo puedes redondear para abajo porque este es el mínimo que se requiere para que el ensamble funcione. Bien, ahora, para comprobar esto, vamos a empezar con la parte del diseño de la carcasa. En este caso, regresamos al módulo. Ahora el radio interno va a estar en pulgadas, la presión en P6 y el esfuerzo también en P6, ¿no? Entonces, el radio interno aquí vimos que era de 24. El espesor de pared es de media pulgada y la presión es de 500 P6, ¿no? Con esto podemos calcular el esfuerzo. Este esfuerzo, vean ustedes que el circunferencial es de 24.000 y el axial es 12.000. Y precisamente se cumple el primer criterio donde el esfuerzo axial a lo mucho tiene que ser 24, el anular tiene que ser 24.000. Entonces, 24 es el radio interno. La otra comprobación la vamos a usar acá. Básicamente voy a copiar esto que tengo aquí. Acá. Nomás que vean ustedes que... no, sí. Aquí la única diferencia es que esto está en pulgadas y esto está en P6. Bien. Obtuvimos una N de 20. La R, que en este caso es la R del cilindro. Si no me equivoco era 24, ¿no? La R es 24. El diámetro del refuerzo es de 1 pulgada. Y finalmente la presión interna es de 500. Vemos aquí que ese esfuerzo es de 57.6 KSI o 57.600. El límite es 60.000. Si aquí ponemos 19.2, llegamos a los 60.000 establecidos. Pero como ya les dije, esto tiene que ser entero. No hace sentido hablar de valores fraccionarios, ¿no? Entonces aquí, si le ponemos 19, se excede. No me sirve tener 19. Y con 20 ya se cubre ese criterio. Por lo tanto, voy a necesitar 20 tornillos y un tanque de 24 pulgadas. Esa sería la respuesta definitiva de este problema. Ahora sí,
Otro tipo de unión muy recurrente al momento de juntar dos capas de recipiente delgado es utilizar una soldadura. Estas ustedes las han podido ver en minillas de carnes asadas o de asados, y pues también en las casas, ¿no? Para el momento de calentar el agua en días fríos de invierno. El problema dice, un tanque de propano de acero para una parrilla de carne asada o de asado tiene un diámetro interior de 12 pulgadas y un espesor de pared de 1/8 de pulgada. El tanque se presuriza a 200 psi. El problema nos pide determinar los esfuerzos longitudinal y circunferencial presentes en el cuerpo del cilindro del tanque. Y luego la fuerza tensionante por pulgada de la soldadura entre las secciones superior e inferior del tanque. Bien, primero vamos a hacer la parte que nos es familiar, que siempre esa es una buena práctica. Imaginen, este cilindro, como siempre, va a estar sometido a dos componentes de esfuerzo. Esta que es radial, que va a lo largo del ánulo del recipiente, pero también está longitudinal, que va a lo largo del eje principal del mismo, ¿no? Sigma L y sigma R. Vamos a ir identificando los datos y las incógnitas. El problema nos está dando un diámetro interior de 12 pulgadas. Aquí sí nos está diciendo estrictamente que es interior. Y un espesor de pared de 1/8 de pulgada. Si el problema no especifica diámetro interior o exterior, se puede suponer interior sin ningún problema. Y si explícitamente dice que es exterior, ahí es donde sí van a tener que aplicar la resta, ¿no? Acuérdense que diámetro interno más el radio es igual a diámetro externo. No, en este caso es el radio, ¿no? Radio interno es igual a radio... Otra vez me equivoqué. Radio externo es igual a radio interno más espesor. Igual, diámetro externo es igual a radio externo más 2t. Básicamente es multiplicar por 2 toda la ecuación de arriba, ¿no? Sabiendo que el diámetro es 2 veces el radio. Ahora, la presión también nos la están dando, es de 200 psi. Y nos piden hallar la componente longitudinal, la componente radial, y luego una cosa rara que se llama la fuerza tensionante por pulgada. Eso es a lo que yo le llamo el valor de Q. Esa explicación viene más adelante. Primero, como ya les dije, vamos a empezar de lo más familiar, suponiendo que nuestro cilindro es un recipiente a presión de pared delgada, ¿no? Dicho esto, vamos a aplicar las fórmulas de siempre. Sigma L es igual a PR sobre 2T. Y podemos decir que sigma R es igual a 2 veces sigma L, ¿no? Ahora, P, la presión del cilindro, 200 psi. El radio interno, pues si el diámetro es 12, el radio es 6, la mitad, entre 2 veces el espesor, que es de 1/8. También de pulgada, ¿no? Entonces la pulgada se va con la pulgada y esto me tiene que quedar en psi. Y aquí simplemente meto el doble, ¿no? Así que 200 por 6 entre 2 entre 1/8 es lo mismo que multiplicar por 8. Esto me da 4800 psi. Y acá pues es 2 veces 4800, es 9600 psi. Ahora, usualmente al momento de analizar una soldadura, un parámetro importante es lo que se conoce como la fuerza tensionante por pulgada, que es a lo que nosotros le llamamos Q. Y esa fuerza tensionante, ¿cómo se calcula? Primero, la soldadura va a tener una extensión parecida al espesor anular de mi recipiente, para que se pueda unir. Es lo que se conoce como una soldadura a tope o butt welding en inglés. Muy bien. Con esta soldadura a tope, vean ustedes que va a haber una componente de esfuerzo que va a tender a separar esa soldadura. Y dicha componente nosotros podemos prever que es la componente longitudinal, por cómo está colocada la soldadura y el cilindro, ¿no?
Entonces, acuérdense que es la componente que va a querer a separar esa soldadura, ¿no? Que es la que tenemos acá. Bueno, esa componente longitudinal también se puede definir como sigma L es igual a fuerza sobre área. Entonces aquí está fuerza dividida entre área, que es la definición de la fuerza axial. Ojo que esta fuerza, esa es otra manera de verlo. Entonces la fuerza, que sería la F de separación, sobre el área es el área de la región azul. Y el área de ese ánulo sería 2pi por R por T. Porque al final de cuentas, muy importante, 2pi RT. Es muy importante que este es el perímetro a lo largo del cual se va a extender. Entonces, la F dividida entre ese perímetro es lo que finalmente vamos a conocer como Q. Y el espesor aquí lo vamos a dejar en paz. Con esto, entonces, podemos encontrar sin problema el valor de Q, porque es un simple despeje. Por lo tanto, el valor de Q tiene que ser igual a sigma L por T. Sigma L dijimos que es 4800 porque es lo que encontramos en el paso anterior. Mientras que, esto está en P6, ¿no? Mientras que T, si no me equivoco, es un octavo. Entonces, este octavo lo ponemos acá. Y pues esto es como dividir entre 8. Y eso está en pulgadas. Libra sobre pulgada al cuadrado. Por pulgada me da libra sobre pulgada. Y la Q va a tener una distribución de 600 libras por pulgada de longitud. Y esa es la respuesta para lo que está ocurriendo con la soldadura. Una ventaja que tiene este problema al momento de la comprobación es que se puede hacer directamente utilizando este programa. En este caso volvemos a tener unidades inglesas. Ahora el radio interior es de 6, el diámetro es de 12, el radio es de 6, el espesor es de un octavo es 0.125 y la presión es de 200, ¿no? Bien. Ahora, otra cosa importante, el espesor lo vamos a dejar en P6, pero también podemos calcular la fuerza distribuida, que como lo hicimos ahorita, lo vamos a dejar en libras por pulgada. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Entonces vemos que el esfuerzo circunferencial es de 9600 y el axial de 4800. Entonces, para el cálculo de la distribución, aquí nosotros vamos a ver que si yo tengo una soldadura circunferencial, que es el caso, yo voy a tener, aquí está 4800 por un octavo, 600 libras sobre pulgada. ¿Y qué es un longitudinal seam o una soldadura longitudinal? Bueno, sería longitudinal si esta se hiciera así, ¿no? En vez de hacerse a lo largo del perímetro, yo la hiciera así, ¿no? Que es la que tengo acá. Ahora, el esfuerzo que estaría tratando de separar esa soldadura sería el esfuerzo circunferencial o radial, porque estaría ocasionándome una separación de esta forma, ¿no? Y aquí, pues, lo único que tengo que hacer, de manera muy similar, es al final de cuentas, ahora sigma R multiplicarlo por T. Y esto pues me va a dar 9600 por un octavo, que debe de ser el doble, o sea, 1200. Ahí está. Bien, entonces, esto sería todo por el tema de diseño de recipientes a presión de pared cilíndrica, con la fórmula, con un ejemplo, con dos ejemplos de conexiones atornilladas, no permanentes o no permanentes, y un ejemplo con conexión de soldadura. También les expliqué formas en cómo ustedes pueden comprobar estos problemas. También pueden ver que la comprobación no es complicada. Y finalmente, pues, cómo vamos a enfocar esto hacia los problemas de diseño que vienen más adelante. Con esto también
quiero comentarles que el repaso de problemas de mecánica de materiales ha terminado. A partir de ahora vamos a entrar de lleno a la materia, que se va a enfocar en el diseño de partes mecánicas. A diferencia de lo que ocurría en estos problemas donde nos enfocábamos solamente en un tipo de esfuerzo, la mayoría de las piezas mecánicas, si no es que todas, están sometidas a cargas combinadas. Y es en ese tema en el cual quiero empezar la siguiente lección. Por ahora, ya saben, si tienen alguna duda, no olviden dejar su comentario en la sección correspondiente. Si les gustó este video, no se les olvide dar like. Y si desean suscribirse y recibir más actualizaciones, denle click a la campanita. Asimismo, no olviden compartir estos videos con sus amigos y compañeros, ya que eso ayuda a fortalecer este canal. Si no hay ninguna duda por el momento, nos vemos hasta luego.